Hola jóvenes, espero que se encuentren bien, de salud sobre todo. En esta ocasión pues voy a hacer este video para darles un repaso de lo que hemos estado viendo. Anteriormente les envié un video sobre movimiento rectilíneo uniforme. Estuvimos hablando de las características. Vamos a recordar un poco de ello. En el movimiento rectilíneo uniforme, como la palabra lo dice, es un movimiento en línea recta, por eso se llama rectilíneo. Esa es una de las principales características. Uniforme, ¿por qué? Porque la velocidad es constante, o sea que no cambia. Y obviamente, como la velocidad es constante, como no cambia, la aceleración es nula, no hay aceleración. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, básicamente hablamos siempre de un movimiento en línea recta. Vamos a ver algunas de las características. Como ya lo dijimos, movimiento en línea recta, la velocidad del movimiento cambia, o sea que no es constante, como en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En este caso, como la velocidad cambia, obviamente aquí hay aceleración. Cabe mencionar que la aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. Bien, por ejemplo, si la velocidad aumenta, obviamente la aceleración va a ser positiva, en el caso de que la velocidad aumente, ¿verdad? Pero si la velocidad disminuye, la aceleración va a ser negativa. Y en esta ocasión yo siempre les pongo el ejemplo de un automóvil. Cuando nosotros queremos aumentar la velocidad de un automóvil, ¿qué hacemos? Aceleramos. Mientras que si nosotros queremos disminuir la velocidad de un automóvil, ¿qué hacemos? Frenamos. Por lo tanto, la aceleración en este caso es negativa cuando la velocidad disminuye. Cabe mencionar que este movimiento establece relación con 4 variables, que son la velocidad, la distancia, el tiempo y en este caso la aceleración. Para ello, pues, vamos a utilizar varias fórmulas. Hay más. Posteriormente yo les voy a mandar una foto con una tablita donde están resumidas. En este caso tenemos la fórmula número 1, que es la de aceleración. La aceleración va a ser igual a la BF, que es velocidad final, menos B sub 0, que así se representa la velocidad inicial, y T entre el tiempo, dividido entre el tiempo, que está representado con la letra T. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la aceleración. La fórmula número 2 es cuando nos piden velocidad inicial. Como lo dije, ustedes pueden utilizar una B y una I si lo desean. Normalmente en los libros de texto se utiliza B sub 0. Esta va a ser igual a velocidad final menos la aceleración multiplicada por el tiempo. Esta es la fórmula cuando nos piden velocidad inicial. Tenemos la fórmula número 3, que esta es cuando nos piden velocidad final. Esta va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, por aquí tenemos la fórmula número 4, que es cuando nos piden el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Por aquí vemos otra, la número 5, que cuando nos piden, por ejemplo, la distancia, esta va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio, la aceleración multiplicada por tiempo al cuadrado. No olviden cuando utilicen esta fórmula elevar el tiempo al cuadrado. Eso es un detalle que a veces se le olvida a los estudiantes. Tenemos en la fórmula número 6 cuando nos piden velocidad final, pero si estamos hablando de un movimiento en caída libre. Este sería velocidad inicial más la gravedad, que en este caso es la aceleración en cuerpos en caída libre. Gravedad multiplicada por el tiempo. Sabemos que el valor de la gravedad es un valor que ya está dado, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si hablamos de un cuerpo que está en la Tierra, ¿verdad? Ya si hablamos de otro cuerpo que está en la Luna, por ejemplo, ya el valor de la gravedad cambia. Bueno, en la fórmula número 7, que esta ya la habíamos recordado en el video anterior, es la velocidad media. Esta va a ser igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2.
Aquí quiero aclarar algo porque en los ejercicios que yo les dejé, cometieron el error de colocarme 4 aquí. Chicos, este no es tiempo. El 2 es parte de la fórmula. Aclarando eso, ¿verdad? Porque vi que cometieron ese errorcito en los ejercicios que les dejé. Bien, hay varias fórmulas. Aquí la clave, ustedes saben que física elemental es una clase de mucho análisis. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, hay varias fórmulas de velocidad final y de, de velocidad media, pero ustedes a medida vayan resolviendo ejercicios van a ir viendo cuál les conviene utilizar. Para ello tienen que saber qué datos tienen, qué les piden, etcétera. Esta tablita a mí me gusta siempre dárselas porque les voy a mandar fotos posteriormente, porque aquí están resumidas. Agregué esta porque esta es una fórmula que se utiliza en H, en este caso es la altura. Esta fórmula se usa en ejercicios en caída libre. La altura está dada por la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. Esto multiplicado por el tiempo. Esto es cuando les piden calcular la altura de algún cuerpo en caída libre. Por aquí vemos las fórmulas utilizadas en movimiento rectilíneo uniforme, que como ya lo dijimos es un movimiento en línea recta, uniforme acelerado, porque la velocidad cambia, ¿verdad? Varía. Y aquí a la par tenemos las fórmulas en movimientos en caída libre. Los movimientos caen y ahí hay efecto de la fuerza de gravedad. Entonces ven, hay fórmulas, por ejemplo esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vemos que en caída libre lo único que cambia es la gravedad, que esta es la aceleración en movimientos en caída libre. Tenemos la fórmula de distancia que ya se las había dado, por aquí tenemos otra. Bien, esta tablita yo se las voy a dar para que ustedes se auxilien de ella al momento de hacer ejercicios. Siempre es importante tenerlas en su cuaderno por cualquier cosa. Por aquí vemos en esta segunda que es la distancia, bueno, la variable, ¿verdad? Fórmulas de velocidad, fórmulas de distancia, de tiempo, de velocidad inicial, de aceleración. Por eso les digo, esta tabla a mí me encanta porque está bien resumida. En el caso de la distancia, ustedes pueden observar aquí en movimiento rectilíneo uniforme acelerado está la aceleración, obviamente. Mientras que en caída libre, obviamente no les van a pedir distancia, ¿verdad? Porque no es en línea recta. Lo que les van a pedir es la altura, la altura a la que está cayendo dicho objeto en este caso. Y aquí vemos que en vez de aceleración es gravedad. De ahí toda la fórmula es exactamente la misma. Entonces son detallitos que ustedes van a ir viendo a medida que vayan haciendo ejercicios. Bien, ahora vamos a proceder en hacer un ejercicio utilizando las fórmulas básicas. Dice el ejercicio, un móvil lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Acelera su marcha a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Con los siguientes datos, con los datos proporcionados, calcular, teníamos un pequeño errorcito ahí. Con los datos proporcionados, calcular, nos piden la velocidad final, inciso B, el incremento de la velocidad durante 1 minuto. Aquí nos están dando tiempo. La velocidad media y el espacio recorrido en 1 minuto. Entonces vamos a proceder. El primer paso, jóvenes, es sacar los datos, ver qué tengo y qué me están pidiendo. Entonces vamos a sacar los datos. Vemos que nos dan, dice, un móvil lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces esto es velocidad inicial. Luego dice el incremento de la velocidad durante 1 minuto. Entonces aquí nos están dando 1 minuto, que sabemos que 1 minuto está dado por 60 segundos. Vamos a trabajar con segundos porque las unidades de velocidad las tengo en metros por segundo. Y también nos dicen marcha a una razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Un tip que les voy a dar. A veces en los ejercicios no les van a decir, y la aceleración es tal, y la velocidad es tal. Entonces es importante, chicos, que ustedes sepan identificar los datos. Cuando usted mire un dato así, de esta manera, metro por segundo al cuadrado, aunque en el ejercicio no le digan que esa es la aceleración, usted tiene que deducir que esa es la aceleración. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado.
Les digo esto porque hay estudiantes que me confunden aceleración y velocidad. Si usted mira un dato que solo dice 15 metros por segundo al cuadrado o 15 kilómetros por hora, eso es velocidad. Pero si usted mira que dice 2 metros por segundo al cuadrado, 5 metros por segundo al cuadrado, cada vez que usted mire que está elevado al cuadrado, eso es aceleración. Eso es algo bien importante para al momento de sacar los datos. Bien, entonces me dicen calcular la velocidad final. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden velocidad final. Nos piden el incremento de la velocidad durante un minuto. Entonces, esto lo vamos a representar como delta V. ¿Por qué delta V? La palabra delta es cambio. O sea, el incremento, hay un cambio. Recuerden que nos están dando la velocidad inicial. Entonces, delta V sería como cuánto fue ese cambio. Luego nos dicen velocidad media. Entonces, también nos piden la velocidad media y dice el espacio recorrido en un minuto. Entonces nos están pidiendo la distancia. Bueno, entonces vamos a iniciar con la velocidad final. A, B, C y D. Nos piden la velocidad final. Vámonos aquí a las fórmulas. Vemos que hay dos fórmulas que nos dan la velocidad final, pero en este caso, ¿cuál voy a utilizar? La número 3, obviamente. ¿Por qué? Yo tengo que ver qué datos tengo. Para empezar, estoy hablando de un movimiento, de un móvil, un automóvil que va en línea recta. Entonces no puede ser esta, ¿verdad? Porque allí no tiene nada que ver la gravedad. Entonces sería esta. Vamos a escribir. Vemos que ya tengo la fórmula aquí. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, 10 metros por segundo. ¿Tengo aceleración? Sí, 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Y tengo el tiempo? Claro que sí, que son 60 segundos. Entonces vamos a proceder a sustituir estos valores con los datos que yo tengo. Y nos quedaría así, ¿verdad? Velocidad inicial 10 metros por segundo, aceleración 2 metros por segundo al cuadrado y el tiempo que es 60 segundos. Como me están pidiendo velocidad, las unidades me tienen que quedar en metros por segundo, nada más. Entonces, ¿cómo eliminamos este cuadrado? Bueno, aquí se nos va con uno de acá. Porque algo bien importante. Primero vemos que tenemos una suma y una multiplicación. Obviamente, primero vamos a resolver la multiplicación. Por lo tanto, esto nos queda así. 10 metros por segundo más 60 por 2, que es 120 metros por segundo. Y aquí ya nos queda una suma. Esto es igual a ¿cuánto? 120 más 10, 130 metros por segundo. Esto es la velocidad final. Ya tenemos el inciso A, que es 130 metros por segundo. Entonces ahora vamos a continuar con el inciso B, delta B. Esto es una variación que significa velocidad final menos la velocidad inicial. Es decir, a la velocidad final, porque ya la tengo, que es esta, yo le voy a restar la velocidad inicial para saber cuánto fue la variación, el incremento de la velocidad durante un minuto, que eso es lo que nos están preguntando. Entonces me quedaría delta B va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial. Delta B va a ser igual a 130 metros por segundo menos 10 metros por segundo. Y la variación me queda en 120 metros por segundo. Esta es la respuesta, 120 metros por segundo. Ya tenemos el inciso B. Vamos con el inciso C. Lo que nos piden es la velocidad media, que esa fórmula ustedes ya la conocen. La velocidad media está dada por la velocidad final más velocidad inicial entre 2. Sustituimos eso y nos queda, ¿cuánto es la velocidad final? 130 metros por segundo. Más, ¿cuánto es la velocidad inicial? 10 metros por segundo. Todo esto dividido entre 2. Entonces, velocidad media es igual a
140 metros por segundo entre 2. Velocidad media es igual a 70 metros por segundo. Y aquí tengo ya el inciso C, que sería igual a 70 metros por segundo. ¿Qué nos queda? Distancia. Y bueno, la fórmula de distancia, pues aquí la tenemos, la número 5. Está dada por la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio multiplicado por la aceleración y el tiempo elevado al cuadrado. Bien, aquí tenemos ya la fórmula. Entonces, distancia va a ser igual a, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 10 metros por segundo. Esto multiplicado por 60 segundos. Más un medio. ¿Cuánto vale la aceleración? Dijimos 2 metros por segundo al cuadrado. Y esto multiplicado por 60 segundos elevado al cuadrado. Entonces vemos que tenemos una multiplicación. 60 por 10, que son 600 metros. En este caso se me cancelan los segundos, solo me quedan metros, ¿verdad? Más, voy a copiar esto igualito, así como lo tengo. Perdón, si no estaba enfocando. Multipliqué 60 por 10, 10 metros, se me cancelan los segundos, más un medio por 2 metros por segundo al cuadrado. Lo voy a copiar igual y resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Recuerden que este 60 está elevado al cuadrado. 60 al cuadrado sabemos que son 3600. 3600 segundo al cuadrado, ¿verdad? Solo la variable queda elevado al cuadrado. Esto se me cancela con esto y me quedan, recuerden que la distancia es una longitud, por lo tanto las unidades me tienen que quedar en metros. ¿Y qué me queda? 600 metros más un medio. Multiplicamos estos dos. 3600 por 2 son 7200 metros. Miren, ya me quedan solo metros las unidades, ¿ve? Aquí se me canceló. Bueno, esos ejercicios son sencillos. Lo único que ustedes tienen que tener cuidado es en cancelar unidades. Bueno, me van a expresar la distancia en metros por segundo al cuadrado. Tiene que quedar en metros. Distancia igual, me queda 600 metros. Esta multiplicación, un medio por 7200. Y me da 3600, miren. Más 3600 metros. Entonces la distancia va a ser igual a 4200 metros. Ay, disculpen que ya no me cabe aquí. 600 más 3600, 4200 metros. Y aquí tengo ya el inciso C, 4200 metros. Y ese es todo el ejercicio. Espero que, bueno, traté de buscar un ejercicio donde se utilicen varias fórmulas. Espero que le hayan entendido y que sea de mucho provecho para ustedes. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Dice, un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 5 metros por segundo al cuadrado. Calcular la velocidad que adquiere y el espacio que recorre al cabo de 4 segundos. Vamos a sacar los datos. La velocidad inicial en este caso dice que parte del reposo. Entonces, por lo tanto, la velocidad inicial es 0. La aceleración nos están dando clarito. 5 metros por segundo al cuadrado. 5 metros por segundo al cuadrado. También nos están dando el tiempo porque nos dice al cabo de 4 segundos. Y ahí está. ¿Qué nos están pidiendo? Velocidad que adquiere y el espacio que recorre. Entonces la velocidad que adquiere sería la velocidad final, ¿verdad?
y el espacio que recorre, en este caso sería la distancia. Nos están pidiendo velocidad final y distancia. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a iniciar con la velocidad final. Velocidad final ya sabemos que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituimos velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Ya sabemos que la velocidad inicial es 0 más, en este caso la aceleración, 5 metros por segundo al cuadrado. Y esto multiplicado por el tiempo, que son 4 segundos. Se me cancela este. Y la velocidad final me queda como 5 por 4, 20 metros por segundo. Mire, súper sencillo. Y ahí tenemos la velocidad final. Bueno, la otra cuestión que nos están solicitando aquí es la distancia. Sabemos que la fórmula de distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Sustituimos dicha fórmula y nos queda, ¿cuánto es la velocidad inicial? 0. Por lo tanto, el tiempo es 4 segundos, ¿verdad? Entonces, esta primera parte se me hace 0. No es necesario que la escribamos. ¿Qué nos queda? Solamente esto, porque toda esa primera parte, 0 por 4 es 0. Entonces, solo nos queda esto, que sería un medio, la aceleración en este caso, que es 5 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 4 segundos, al cuadrado. Distancia va a ser igual a un medio, 5 metros por segundo al cuadrado. Y resolvemos esto. 4 al cuadrado es igual a 16 segundos al cuadrado. Entonces aquí automáticamente yo puedo cancelar, miren. Cancelo y cancelo. ¿Y qué nos queda? Un medio, 16 por 5 son 80 metros. Nos quedan metros porque eso se cancela. Y recuerden que es distancia. Esto es una multiplicación, ¿verdad? Distancia va a ser igual a un medio multiplicado por 80 sería 4 metros. Perdón, 40 metros. 40 metros. Y ahí está. Es un ejercicio muy sencillo y aplicando las fórmulas correctas, yo sé que le van a entender. Ahora vamos a hacer un ejercicio de lo que es caída libre. Dice el ejercicio. Un ejercicio sencillo, facilito, yo sé que le van a entender. Un cuerpo se deja caer desde la torre latinoamericana de la Ciudad de México, cuya altura es de 180 metros. Calcular la velocidad con la que llega al suelo dicho cuerpo. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la altura de la torre, ¿verdad? Que dice que es de 180 metros. Luego, ¿qué más? La aceleración, que en este caso sería la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, porque estamos hablando de un cuerpo en caída libre. Luego, ¿qué me están pidiendo? Bueno, se deja caer, quiere decir que la velocidad inicial en este caso es 0. Y lo que me están pidiendo es la velocidad. Vamos a ver qué fórmula nos va a ayudar a resolver este ejercicio. Bueno, creo que esa fórmula no se las había dado, pero hay una fórmula que está de esta manera. Vamos a ver, así. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Vamos a utilizar esta ecuación, pero considerando de que la velocidad inicial es 0, esta ecuación se simplifica y esto queda como velocidad al cuadrado igual a 2 gravedad por altura. Y para resolver el valor de la velocidad al cuadrado,
utilizamos, al final esto nos queda como velocidad raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Pero bueno, eso no se preocupen. Ustedes apréndanse la fórmula ya simplificada que quedaría de esta manera. Anótenla en la tablita porque no está, creo que en la tablita, pero sí es importante que la agreguen. Entonces sería velocidad igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por la altura. Y si sustituimos estos valores queda el 2 multiplicado por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Cerramos paréntesis, recuerden que es una multiplicación. Y esto multiplicado por la altura, que en este caso es 180 metros. Velocidad es igual a... Bueno, esto multiplicado quedaría como... Vamos a hacerlo. Vamos a ver. 9.8 multiplicado por 180 por 2. 3.528. Raíz cuadrada de 3.528 metros cuadrados. Porque recuerden que aquí tenemos metros y aquí metros. Metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Esto al final se me va con la raíz, ¿verdad? Y esto me queda como raíz de 3.528. 59.3. Pero lo vamos a redondear y vamos a decir que es 59.4 metros por segundo. Y eso ya saben que se elimina con la raíz. Y eso es todo. Un ejercicio sencillo, fácil. Vamos a hacer otro para que vayan afianzando bien este repaso. Bien, jóvenes, en este segundo ejercicio nos dice, desde un puente se lanza una piedra con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. A diferencia del anterior, aquí sí nos están dando la velocidad inicial. Tarda 2 segundos antes de llegar al agua. Ya nos están dando el tiempo, miren. Calcule la velocidad que lleva la piedra en el momento de caer al agua, o sea, la velocidad final. Y calcular la altura del puente. Ahí nos están pidiendo dos cosas. Entonces vamos a proceder a sacar los datos. Primero tenemos la velocidad inicial, que es 10 metros por segundo. Luego tenemos que el tiempo es 2 segundos. También sabemos que el valor de la gravedad, que ya está dado, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es un dato que siempre vamos a necesitar. ¿Y qué nos piden? Velocidad final, que dice la velocidad con la que llega la piedra antes de llegar al agua, y la altura. Eso es lo que nos piden. Entonces vamos a calcular primero la velocidad final. Como aquí vamos a recordar la fórmula de velocidad final, que es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces sustituimos. Velocidad final va a ser igual a... Sabemos que la velocidad inicial es 10 metros por segundo más el valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, más el tiempo, que son 2 segundos. Este se me va con este y me queda, vamos a resolver primero la multiplicación, ya sabemos, ¿verdad? 9.8 más por, perdón, aquí un errorcito. 9.8 por 2 segundos, esto es igual a 19.6 metros por segundo cuadrado. Por segundo, porque el cuadrado ya se me elimina. Y aquí lo que me queda es la suma. Velocidad final es igual a 19.6, 19.6 más 10 es 29.6. Ya estaba pensando en la respuesta yo.
Y ahí tenemos. Ese es el valor de la velocidad final. Bien, ahora vamos a proceder a calcular lo que es la altura. Para la altura, recordemos que ya les había dado esa fórmula, ¿verdad? Ojo, aquí quiero que pongan mucha atención porque a veces tienden a confundirse. ¿Qué fórmula utilizar si hay dos? Por lógica, chicos. Me están pidiendo la altura de una piedra que se lanzó desde... Bueno, ya saben el encabezado del ejercicio. ¿Cuál es la fórmula más factible? ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos velocidad final? Sí, porque está incluida la velocidad final. Nos están preguntando cuál es la velocidad de la piedra antes de llegar al agua. Por lo tanto, esta fórmula no nos conviene porque sabemos que tiene que ver la velocidad final. Entonces, vamos a utilizar esta. En pocas palabras, lo que les estoy tratando de decir es que ustedes, cuando tienen estas dos y ustedes dicen, ay Dios, ¿y cuál voy a utilizar? Guíense por los datos que tienen. Guíense por los datos que tienen y eso les va a facilitar el trabajo. Bien, ya tenemos la fórmula y la sustituimos, ¿verdad? Velocidad inicial ya sabemos que es 10 metros por segundo, el ejercicio lo da. La velocidad final que ya la calculamos y nos dio 29.6 metros por segundo. Y esto dividido entre 2, que es parte de la fórmula. Ojo, no vayan a pensar que este es tiempo, es parte de la fórmula. Esto multiplicado por el tiempo, que es 2 segundos. Entonces, lo primero que vamos a resolver es lo que está dentro del paréntesis. Bien, nos quedaría así, ¿verdad? 10 más 29.6 son 39.6 metros por segundo entre 2 multiplicado por 2. Ojo, nos están pidiendo altura. Por lo tanto, sabemos que es una longitud. Las unidades nos tienen que quedar en metros. Esto se elimina con los segundos de acá. Recuerden que ese segundo es como que estuviera abajo. Y sabemos que cuando una cantidad está arriba y otra abajo, la podemos cancelar. Y nos quedan nada más los metros. Ok, hacemos la operación. 39.6 entre 2. Aquí. Igual por 2. 39.6. La altura entonces es 39.6 metros. Y ahí está. Bueno, esos son los ejercicios que les quería explicar para que repasen. Si ustedes no le entienden a la primera, pues traten de ver el video las veces que sean posibles. Lo importante es que le entiendan y puedan resolver ejercicios. Recuerden copiar las fórmulas. Les voy a mandar foto de la tablita para que la tengan ahí en su cuadernito. Igual creo que en el libro está también. Cuídense mucho, los extraño, que Diosito me los bendiga y me los cuide a todos. Hasta pronto. Bendiciones.